Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias. Bueno, como cada semana, lo que es ya toda una tradición aquí en RR Noticias, la mesa de análisis político. Hoy miércoles vamos a platicar pues de uno de los temas que han estado en boca de todos estos días, la famosa revocación de mandato. Ya están los números, están los resultados. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió con la revocación? ¿Quién es? El pasado domingo 10 de abril, en nuestro país se realizó por primera vez una consulta sobre revocación de mandato. De una lista nominal de más de 92.8 millones de ciudadanos, solamente acudieron a las urnas poco más de 16.5 millones. Más allá de los resultados de dicha consulta, ¿quién gana y quién pierde con este proceso? Luego de que el 21 de diciembre del 2019 entrara en vigor la reforma constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato, fue hasta el mes de noviembre del año pasado que inició el proceso de recolección de firmas para solicitar al INE que se llevara a cabo la consulta. Ante la falta de presupuesto, el INE decidió ese mismo mes suspender temporalmente la realización de la consulta. Para el 24 de diciembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena al órgano electoral retomar los trabajos para llevar a cabo la revocación de mandato. Durante ese proceso, el INE y el gobierno federal mantuvieron diversos enfrentamientos, el órgano electoral no solo defendiendo su autonomía, sino solicitando más recursos para poder realizar la consulta. Por su parte, el gobierno federal mantuvo su postura de descalificar al INE, al que acusó de ser un órgano imparcial que está en contra de la consulta. Entre los dimes y diretes, la oposición dejó en clara su postura en contra de dicha consulta al considerar que es intrascendente y un capricho del Ejecutivo, como lo destacó el PRD. El 6 de julio del 2018, 56.6 millones de mexicanos acudieron a las urnas a elegir presidente para el periodo 2018-2024. De ellos, 30.1 millones de ciudadanos votaron a favor de Andrés Manuel López Obrador. Este lunes, tras el conteo total de las 57,500 casillas, el resultado fue a favor de que el presidente Andrés Manuel López Obrador concluya su mandato. Sin embargo, a pesar de los resultados, el número de votantes solamente alcanzó el 17.7% del padrón electoral. ¿Debe Morena festejar el triunfo en la revocación de mandato? ¿Debe la oposición ver como un buen resultado la pérdida de casi la mitad de los electores que le dieron el triunfo a Morena en 2018? Bueno, va a ir de números esta mesa de análisis político esta mañana, porque evidentemente pues es para hacer el análisis de la consulta hay que analizar los números que se dieron y los resultados dados a conocer por el Instituto Nacional Electoral, que ya se vislumbraban desde la misma noche del domingo. Poca chamba tuvieron los funcionarios porque al ser poquitos los votos, pues rápido los contaron. Para hablar de este asunto, nuestros invitados a la mesa el día de hoy, los saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente. Arranco contigo, mi querido Jesús Méndez Aguilar. Buenos días, Chucho, ¿cómo estás? Bueno, vamos a retomar con él. Parece que tiene ahí puesto el mudo, está bloqueado el sonido. Voy a saludar en segundo término a Sergio Camacho. Sergio, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte y buenos días. Ángel, muy buenos días. Un saludo a todo el equipo de RR, a mis compañeros de mesa de análisis y al gran auditorio. Gracias por estar con nosotros. También está mi querido Juan Luis Íñiguez. Buenos días, Juan Luis. Estimado Ángel, muy buenos días. Un gran saludo a todo el equipo de RR Noticias, a mis compañeros de mesa, a todo el auditorio. Bendiciones a todos. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Claro, tenemos que saludar a don Víctor Alfonso Cuevas. Hola, Vic, ¿cómo te va? Mi estimado Ángel, muy buenos días. Saludos a todo el equipo de RR Noticias y a todo el auditorio. Qué gusto recibirlos a los cuatro. Y bueno, pues decía yo, va a ir de números esta mesa de análisis político. Yo creo, he oído todos los comentarios y todas las posturas en torno a la consulta, pero podríamos dividirlas en dos. Los que dicen que fue un rotundo éxito fue el caso de Mario Delgado, que dijo que con el tercio de las casillas obtuvo 15 millones Andrés Manuel López Obrador. Si hubieran estado todas, hubiera ganado con 45 millones. Esa se aventó, esa puntadota se aventó el señor Mario Delgado la misma noche del domingo. Hay otros que ven que pues la mitad de votos que recibió Andrés Manuel López Obrador en esta ocasión, porque tuvo pues poco más de 30 millones en 2018 y ahora fueron 15, son la mitad. Entonces lo califican como un fracaso. ¿Fue triunfo o fue fracaso, Jesús Méndez Aguilar? Cuéntame. Bueno, yo lo que veo es que gana la democracia directa participativa. Esto quiere decir que justamente los ciudadanos de aquí para adelante podrán opinar
de cómo es y cómo se hace el trabajo desde la política nacional. Y desde este punto de vista pierde el conservadurismo para que en una mala visión, pues ustedes observaron que el Instituto Nacional Electoral, no obstante que tenía recursos, no dispuso todo lo necesario, como por ejemplo, vimos muchas gentes adultos mayores, no vimos jóvenes, seguramente que no los buscaron y no lo hicieron. Bien, muchas gracias, Jesús. Te lo pregunto, Sergio Camacho. Unos dicen que fue un hitazo, otros dicen que fue una derrotísima. ¿Tú cómo lo ves? Pues así, Ángel, es un resultado muy paradójico. Como se ha venido viendo desde hace ya varios años en esta narrativa de oposición contra oficialismo u oficialismo contra oposición, pues cada parte es dueña de su narrativa sin reconocer en un mínimo lo del lado contrario, ¿no? Vamos, fue un ejercicio interesante, pero en este momento muy, muy innecesario. El asunto de los resultados, como lo dices, ahí están planteados los números. Una muy escasa participación, lo cual, pues al final termina siendo un triunfo, pero para el abstencionismo. Un resultado muy favorable para el presidente dentro de este marco de escasa participación. Entonces, no hay argumentos sólidos para que alguno de ambos bandos se sientan conforme. Creo que desde la circunstancia que lo podría ver cada uno en particular, todos pueden resultar ganadores, como en caso contrario, todos resultan perdedores. Bien, muchas gracias, Sergio. Juan Luis Íñiguez, ¿cómo lo ves? ¿Fue hitazo o fue fracaso? Bueno, fue un total fracaso para el partido oficial, mi estimado Ángel, que tanto se ha cansado de presumir sus 30 millones de votos en 2018, que después se convirtieron en 21 millones en la elección intermedia del 2021, para caer en los 15 millones que obtuvieron en 2022. Y esto obviamente en su intento de convertir un instrumento democrático que debiera representar el legítimo interés y la voluntad popular en un acto irresponsable, carísimo e inmoral de culto a la popularidad presidencial. Se organizó una elección de Estado, se tergiversó un instrumento valioso de democracia participativa, se violó la legislación que el propio partido oficial había aprobado, se utilizó el proceso para golpear al INE y para movilizar a su base contra los supuestos adversarios. Ahí está Morena festejando el supuesto ardor que tiene la derecha y los conservadores, porque les encanta dividir al país, les encanta confrontar a los mexicanos. Gracias, mi estimado Juan Luis. Víctor Alfonso Cuevas, ¿hitazo o fracaso? Híjole, mi estimado Ángel, pues la verdad es que fue un rotundo fracaso y los grandes perdedores somos todos los mexicanos. La gran cantidad de recursos que se desperdiciaron en lo que bien comentaba Juan Luis, pues un culto a la popularidad del presidente y como bien lo decía don Sergio, pues, dependiendo el lado por donde lo mires, habrá quienes festejen y se vanaglorien, pero yo creo que como bien lo menciona, perdemos todos. Y perdemos todos por muchas razones. Una de ellas es lo que informa la Organización de Estados Americanos que vino a observar el proceso de la elección. Y dice, se cometieron infracciones generalizadas por parte del gobierno a la ley electoral. Dice la OEA, hay ataques sistemáticos en contra del INE y de las instituciones democráticas. Y lo tercero, dice, hay un estrangulamiento presupuestal. Y pues por supuesto, con esto pierde México, pierde la democracia, perdemos los mexicanos, pero además pierde esta imagen que teníamos con el mundo de ser una república federal democrática en vías de consolidación, que estaba por el buen camino y que pues pareciera ahora que nos estamos yendo hacia una ruta a la que no deberíamos de ir. Bien, son las 7:44. Estamos en la mesa de análisis político platicando pues el tema de la revocación de mandato. Uno de los asuntos que se cuestionan fuertemente en el tema de la revocación de mandato es pues, lo caro que nos salieron este proceso del domingo, porque pues el INE se quejó de que no tenía la lana suficiente para llevar a cabo un ejercicio en las mismas condiciones de una elección habitualmente
para pues, gobernadores, para presidente de la República, etcétera, etcétera. Y entonces solo instaló una tercera parte de las casillas porque pues solo tuvo un presupuesto de 1,700 millones de pesos, casi 1,700 millones. Entonces, si hacemos pues la división entre el número de personas que están en la lista nominal de electores, que son 92,800,000 personas, y pues dividimos el costo de estos 1,700 millones entre los que efectivamente fueron, que pues fueron 17 y pico millones de personas, pues cada voto salió en 102 pesos. Pues un voto carísimo, se multiplicó por 5 en comparación con lo que cuestan habitualmente los sufragios. ¿No fue dinero tirado a la basura, Jesús? Jesús Méndez Aguilar. Yo creo que no. Fíjate, Ángel, que casualmente la infraestructura que han montado los partidos, el PRI, el PAN, el PRD, el propio Morena y el PT, entre otros, bueno, pues son partidos que privilegiaron justamente el que hubiera recursos suficientes como para que se pudieran establecer ese carácter supuesto democrático que tiene el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, no fue así. Hay que ver y revisar justamente qué es lo que podemos observar para darle ese carácter institucional, democrático, participativo y no haber puesto piedritas en el camino. Yo creo que desde ese punto de vista los ciudadanos ganaron y los partidos políticos son los que han perdido. Para muestra basta un botón. Bueno, pues lo vimos en Querétaro. Los que intentaron registrarse no se registraron y hoy día lo estamos viendo a nivel local. Bien, gracias, Jesús. Voy ahora contigo, Sergio Camacho. ¿No fue una lanototota tirada a la basura? ¿Podríamos verlo así o sirvió de algo el dinero que se invirtió? Voy contigo, mi querido Sergio. Se quedó mudo ahí el micrófono. Si desmuteamos, por favor. Perdón, ya. Listo. Oye, pues como lo comentaba en el arranque, Ángel, en lo paradójico de este ejercicio y de este resultado. Definitivamente, y lo habíamos mencionado en mesas anteriores, este ejercicio, ahora en pospandemia, pero que se analizaba durante los tiempos de pandemia, parecía y era muy innecesario en momentos cuando se necesita inversión en otros lugares. O en otros aspectos. Ya hemos comentado cómo en México somos por la misma desconfianza de las instituciones, de las personas, de los políticos, de los funcionarios, somos un país sobreregulado y eso nos lleva a encarecer nuestros procedimientos. Ahora mismo nuestra democracia evidentemente sí es una de las más caras del planeta y aún así se cuestiona y aún así los resultados no son satisfactorios para el 100%. Definitivamente era un ejercicio que al momento no era necesario, es un ejercicio que vale la pena tenerlo como una situación que pueda salir a través de la representación popular, de las cámaras, una necesidad de poder proponer una revocación, pero que no salga desde el Ejecutivo en la calidad de querer refrendar su popularidad. Bien, muchas gracias, Sergio. Juan Luis Íñiguez, 1,700 millones de pesos, ¿se sirvieron? Lo dices y lo dices bien, Ángel, 1,700 millones de pesos tirados al canal de aguas negras. ¿Y cuál fue la reacción? Pues que 8 de cada 10 mexicanos decidimos no participar en esta farsa. 8 de cada 10 mexicanos no avalaron el festival de la egolatría presidencial con nuestra presencia. Y esto se llama, mi estimado Ángel, abstención activa. Es una forma legítima y mayoritaria de expresar el rechazo a las ocurrencias, a las frivolidades, a las conductas sistemáticamente tramposas del partido oficial y de sus máximos representantes. Y queda claro también, ¿por qué no decirlo?, en relación a una supuesta transformación. En nuestro país, nada se transforma por decreto o por capricho, mi estimado Ángel. Se requiere de una acumulación de condiciones, de pactos sociales profundos, de una cultura que fomente la calidad y, si me lo permites, hasta de buenos ejemplos de nuestros gobernantes. Gracias, Juan Luis. Víctor Alfonso Cuevas, 1,700 millonzotes de pesos. Yo creo que está bien fácil, mi estimado Ángel. Si organizas una fiesta para 200 personas y solamente te llegan 20, pues la fiesta fue un rotundo fracaso.
Pero lo peor es que ni siquiera pagaste la fiesta con tu dinero, sino con el dinero de todos tus vecinos. Y ese es el dinero que sabemos que se tuvo que gastar en la consulta. Pero ¿quién pagó por todos los espectaculares de López Obrador que inundaban las principales ciudades? ¿Quién pagó por las estampas que traían los coches? ¿Quién pagó por las playeras que estaban repartiendo los servidores de la nación? ¿Quién pagó la gasolina de la combi que traía el presidente de un partido para estar acarreando gente a las casillas? En realidad se han de haber gastado una millonada solamente para engrandecer el ego del presidente, y entonces, pues definitivamente es dinero tirado a la basura. Bien lo decía Sergio Camacho, si seguimos así, lo que va a pasar es que los presidentes, como en Estados Unidos, van a estar más preocupados por su popularidad que por hacer la chamba para la que fueron electos. Y en la consulta de revocación tiene sentido, pero no así como la hicieron. Muchas gracias, mi estimado Víctor Alfonso Cuevas, 7:50 minutos, más del contexto de la mesa de esta mañana. Tras la consulta sobre revocación de mandato, tanto Morena como la oposición se dan como ganadores. En este proceso también el INE se ha levantado como un organismo que, a pesar de la falta de recursos, llevó a buen puerto una consulta que terminó por no ser vinculante al no alcanzar el 40% de la votación que se requería. El dirigente del PAN, Marco Cortés, ha asegurado que la revocación de mandato es una consulta de Estado, mientras que el dirigente de Morena, Mario Delgado, argumentó que el presidente se rayó con los resultados, no sin antes cuestionar al actuar del INE, al que acusó de no promover la consulta. Por su parte, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, ha asegurado que pese a los obstáculos que encontraron en el proceso, la consulta resultó todo un éxito. En medio de este ejercicio se encuentran los ciudadanos que están inscritos en la lista nominal, aquellos que acudieron a las urnas, pero también aquellos que decidieron no ejercer su voto. ¿Por qué la mayoría del listado nominal no quiso acudir a las urnas? ¿Qué hay detrás de la revocación de mandato? ¿Quién gana y quién pierde con dicha revocación? Esas son las grandes preguntas que nos seguimos haciendo esta mañana en la mesa de análisis político. Y es que también vamos a decir una cosa, o sea, 15 millones pues son un vaso medio lleno o medio vacío según el punto de vista que ustedes tengan. Si lo comparamos justamente con la elección 2018, pues es la mitad de los votos que recibió el presidente de la República. Pero si hacemos las comparaciones que también él mismo hizo, pues es más de los votos que sacó Ricardo Anaya, más de los que sacó José Antonio Meade, y pues son votos que hoy en día la oposición a nivel nacional pues nomás no tiene. ¿Cómo lo ves, Jesús Menza Aguilar? Sí, estoy atento. Adelante. No te escuché, perdón. No Reitero, te escuché, pues mira, los números, hay quien dice que 15 millones son un montón, son una lana, más bien son pues un montón de votos, dijo Mario Delgado que se rayó el presidente. Hay otros que dicen que pues es la mitad de lo que el presidente sacó en 2018, pero también otros cuestionan, y luego yo también, pues son votos, son 15 millones de votos que hoy no tiene la oposición en todo el país. Bueno, pues lo primero que tenemos que decir es que el pueblo de México está en su libertad justamente de ejercer ese derecho. Lamentable como, por ejemplo, mis compañeros o alguno de mis compañeros no haya asistido a ejercer ese acto democrático. Lo que significa de alguna manera que, bueno, pues de alguna forma también no solamente está en contra, sino que no está a favor de México. Y desde ese punto de vista yo creo que la razón de Estado es preservar el Estado de Derecho, las instituciones, la aplicación de la ley para... Parece que se me cortó ahí el final con Chucho. Bueno, voy a retomar contigo enseguida, mi querido Jesús. Sergio Camacho, mira. Efectivamente, tener un debate de hoy día somos otro país. Bien, muchas gracias, Jesús. Ahora sí, retomo contigo, mi estimado Sergio. Traemos ahí un problema con la conexión en casa de Jesús. Checo, decía esta mañana, Sergio, pues 15 millones son muchos o son pocos según como los quieras ver. Son pocos para quienes dicen que es la mitad de lo que sacó el presidente hace 3 años en la votación presidencial. Pero pues siguen siendo un montón que todavía el día de hoy la oposición no tiene, y pues no se ve ningún candidato que pueda llegar a tener esos números en las elecciones por venir a nivel federal. ¿O cómo lo ves? Claro, Ángel, te digo que este ambivalente resultado da para alimentar la narrativa de ambos bandos, ¿no? Me refiero al oficialismo y a la oposición, en el sentido de que, vamos, del ángulo que se vea, cualquiera de los dos pueden declararse ganadores.
definitivamente, y lo mencionaba hace un rato, bueno, pues en un ejercicio que no era necesario, pues sí se pierde la oportunidad de ejercer un recurso en otras situaciones, o en solicitarse cuando realmente sea necesario o adecuado. La lectura de los números da para lo que comentas ahora. Al final, aunque un ejercicio como esto sí puede declarar como ganadora a la política mexicana, porque le da argumentos a todos los actores en ella para estarse declarando como triunfadores y declarando a los opositores o al bando contrario como perdedores, bueno, pues hace patente esa necesidad de estas figuras de oposición, de liderazgo, que puedan hacer realmente contrapesos a figuras como la que ahora mismo se confirma, aún con una escasa participación y la mitad de los votos, que sigue siendo una figura muy predominante, la del presidente. Bien, muchas gracias, Sergio. Juan Luis Íñiguez, pues sí, es la mitad de los votos que sacó el presidente en 2018, pero siguen siendo un mundo de votos. Y perdón que te lo diga, pero pues esos son 15 millones de votos que no tiene a nivel nacional un personaje del Partido Acción Nacional. Se equivoca contundentemente el representante de Morena en esta mesa de análisis cuando insinúa que quienes no estamos de acuerdo con los caprichos del presidente somos casi traidores a la patria. Vamos a ponerlo muy claro, en matemáticas muy elementales. ¿Desde cuándo el 91% de 17% es mayoría? Pero pasemos a cosas más contundentes. Quítenles, Ángel, la ilegal intervención de sus gobernadores, el uso y abuso de los recursos públicos, de la utilización de padrones de beneficiarios de programas sociales para amenazarlos con quitarles o reducirles apoyos. Quítenles eso, ¿y dónde queda Morena? Gracias, Juan Luis. Te lo pregunto también a ti, Víctor. Juan Luis no me lo contestó, pero espero que tú sí lo hagas. Son 15 millones de votos que hoy no tiene un personaje, una figura del Partido Revolucionario Institucional. Es algo cierto, mi estimado Ángel. Yo creo que es una de las reflexiones que se tienen que hacer después de la consulta de revocación, donde pues precisamente es un buen momento para que la oposición empiece a hacer cosas distintas, que nosotros los partidos que estamos en contra del gobierno empecemos a capitalizar este descontento, esta caída en la popularidad y los fracasos que ha estado teniendo en los últimos meses la administración de López Obrador para poder consolidar un liderazgo de cara a las elecciones del 2024. Creo que todavía estamos a tiempo, justo a tiempo quizá, pero a tiempo. Y de ahí, pues entonces la reflexión es, efectivamente, nadie tiene esos 15 millones de votos, pero bien lo decía Juan Luis, ¿son 15 millones de votos reales o son 15 millones de votos acarreados? Y ahí tiro, ahí está Juan Luis preguntándole a don Jesús, esperemos que a Juan Luis sí le conteste. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Son ahora las 7:58. Vamos a la ronda final esta mañana, ronda de conclusiones. 1 minuto para cada uno de ustedes. Arranco contigo, mi estimado Jesús Méndez Aguilar. Comentario final. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Pues mira, por lo fundamental en este momento es preservar los derechos humanos como premisa fundamental y como sinónimo de convivencia pacífica y ordenada, de respeto al de enfrente, en particular a la mujer, que es el tiempo de desterrar el machismo justamente que se ha creado no solamente en algunos hogares, sino en la mayoría. No queremos ver ninguna más niña lesionada o joven mujer lesionada o mujer adulto lesionada. Y aquí participaron los que quisieron, no obligaron. En Querétaro hay más de 300 beneficiarios, más de 300,000 beneficiarios. ¿Y qué hubiera sido? Acarreo, sí, efectivamente, si hubieran ido los 300,000. No fueron los 300,000, fueron quien quiso asistir y darle ese carácter democrático a este proceso. Bien, muchas gracias, Jesús Méndez Aguilar. Sergio Camacho, comentario final. Bueno, Ángel, nada más aludiendo al comentario que hizo don Jesús, claro que también qué triste que sigamos viviendo estas situaciones tan lamentables. Pero vamos, regresando al tema de la mesa, pues como decía Víctor, es una excelente oportunidad para los partidos políticos, para los políticos en particular, y evidentemente también para nosotros como ciudadanía, de poder ser autocríticos,
que ahora sí que mirar en el espejo y revisar cuáles son las fallas que están generando situaciones incluso como las de violencia, como que acaba de dar don Jesús. Es un ejercicio que nos salió muy caro, que parecía y es innecesario para el momento en que se está viviendo, pero aún así, para los actores y para la situación política de nuestro país, pues deja números para el análisis, deja números para la reflexión y sobre todo necesidades de acción en todos lados, porque yo creo que si el mayor ganador de esta consulta fue el abstencionismo, es porque la gente seguimos desencantada precisamente de escuchar a políticos que no logran ponerse de acuerdo, que solo hablan de dos bandos, y por ejemplo ahora que está y que hablamos la semana pasada de la reforma energética, no pueden encontrar una reforma energética que nos ayude a todos, sino tiene que ser la de unos o la de otros. Totalmente de acuerdo contigo, mi estimado Sergio. Juan Luis Íñiguez, un minuto, comentario final. Contestando un poco la pregunta anterior, Ángel, yo no voy a desestimar los 15 millones que tuvo el partido oficial en favor del presidente de la República. Muchos de ellos, ¿por qué no decirlo?, pudieron ser votos legítimos, honestos, de personas que creen que todo está muy bien en este país y que el presidente, pues bueno, debe de continuar con su modelo de gobierno. Yo no creo eso, pero eso no me convierte en traidor a la patria. Por otro lado, aplaudo la labor del INE, quien cumplió ejemplarmente su labor institucional. Recordarles a los integrantes de Morena que golpear al INE es atacar directamente la inteligencia y la voluntad de los ciudadanos libres, que son los que cuentan los votos. Pero bueno, ¿qué esperar de una celebración como la que ellos hacen, con las frases de siempre, tengan para que aprendan, la vaselina para el ardor, esas frases tan básicas de un movimiento políticamente limitado que depende de la popularidad y de la imagen de un solo hombre para sobrevivir? Gracias, mi estimado Juan Luis Íñiguez. Cierras la mesa esta mañana. Víctor Alfonso Cuevas, un minuto, comentario final. Mi estimado Ángel, yo creo que el momento en el que está López Obrador es muy parecido al que han estado varios políticos antes. Creer que por su popularidad, por sus buenos resultados, por sus resultados en las encuestas, van a poder dejar a su sucesor. ¿Cuántos políticos no conocemos que se equivocaron pensando que ellos iban a volver a aparecer en la boleta? Y yo creo que justo es lo que le está pasando a López Obrador. En este momento lo que tenemos que hacer como oposición es dejar de pelearnos contra esa figura, ese castillo de viento de López Obrador, y empezar a proponer a quien sí puede dar buenos resultados para el país y comunicar eso, comunicar no vamos en contra de AMLO, sino vamos a favor de la verdadera transformación, de la verdadera evolución que necesita nuestro país. Y cierro igual que Juan Luis. Me parece que es momento de cerrar filas con el INE. Creo que las declaraciones después de la revocación fueron muy claras por parte del partido en el gobierno y hay que defender a la democracia en nuestro país. Bien, muchas gracias, mi estimado Víctor Alfonso Cuevas. A los cuatro agradecerles mucho la oportunidad de platicar con ustedes. Los despido esta mañana. Jesús Méndez Aguilar, gracias. Hasta la próxima y gusto en saludarles a los cuatro. Que la pases muy bien. Gracias, mi querido Sergio Camacho. Gracias, Ángel. Un abrazote para ti, para todo el equipazo de RR Noticias y el enorme auditorio que tienen. Gracias. Gracias, mi querido Juan Luis Íñiguez. Gracias, Ángela. Gracias a RR Noticias, que nos permite este espacio de comunicación con los ciudadanos. Gracias también, Víctor Alfonso Cuevas. Pues muchas gracias a todo el equipo de RR Noticias, a ti y a todos los que andan de vacaciones, que las disfruten mucho. Muy bien, me sumo a ese llamado. A ustedes que la pasen muy bien, queridos amigos. Los encuentro el próximo miércoles.